Anoche, hoy, a las 3:15 de la mañana, desperté con cierto problema estomacal. Después de un momento que no podía dormir, prendí la televisión, el cable, sintonicé Mundo Olé y de pronto quedé absorto. Era un documental, el programa 60 minutos, un programa norteamericano, un documental hablando de Israel y su acontecer actual. Manifestaban muchos que no era posible que los sacerdotes que ahora están siendo entrenados en las yeshivas, en las escuelas, y que están cantando salmos y están preparándose para el templo, no puedan ir al servicio militar obligatorio. Y están en desacuerdo en que se les tenga que dar dinero, inclusive mantenerlos, y dicen para que no hagan nada. Pero lo más terrible de esto es que aquellos que dicen este aspecto son, y está reflejado a través de un judío entrevistado, en que él testifica y dice que Dios ya ha nacido y vive en Seattle, en el estado de Washington, y es el dueño de Microsoft. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with Barb Redmond. Pero simplemente es un adelanto, por cuanto la Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 1 en adelante, respecto de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía también ha sido mostrada, la hemos predicado el día de ayer. De qué manera supuestos grandes hombres del Evangelio han hecho pacto con la muerte, convenio con el Seol, con la gran Babilonia. Son los falsos profetas que nos anunciaba la Biblia de los últimos días, que se han vendido por un plato de lentejas. Pero también la palabra nos habla que tendría que ser revelado el hombre de pecado. Y tendríamos que comprender claramente las características bíblicas y relacionarlas con uno que tendría que aparecer al final de los días, con todas esas características que he mencionado, resumidas hace un momento. Esto simplemente es la punta del ovillo. La profecía es tan amplia y es tan preciosa al mismo tiempo, que nos permite conocer el tiempo que vivimos. Y podemos experimentar aquello que el Señor dice: preguntadme acerca de las cosas por venir. Amén. Y Él nos contesta a través de su palabra. Y por ello es importante, habiendo empezado este mensaje hablando del pueblo de Dios, que hablemos también de Él. Hablemos del pueblo judío, así como
luego hemos hablado en relación a la marca de la bestia y el falso profeta y la religión única mundial y la gran Babilonia y la adoración de la bestia, el falso profeta. También tenemos que hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue disperso en el año 70 de esta edad, cuando Tito y las legiones romanas, el pueblo romano, el pueblo que estaba formado por las naciones que estaban bajo el imperio romano, destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el segundo templo judío, y los judíos fueron dispersados. Si bien todavía ellos pudieron defenderse, tenemos datos de la historia respecto de Masada, por ejemplo, pero ya para antes del año 100, alrededor del año 94 de esta edad, ellos ya fueron dispersados y no pudieron llegar más a Jerusalén. Estuvieron dispersos varios siglos y se cumplió la profecía del Señor, claramente determinada en la Torá, el Pentateuco, para nosotros. En Deuteronomio, en el capítulo 30, nos habla de que habiendo sido dispersos, habiendo recibido bendición primero y luego maldición por su desobediencia, ellos volverían de la dispersión al final de los días. Deuteronomio 30, verso 1 al verso 5 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el yo soy el que soy tu Dios, y te convirtieres al yo soy el que soy tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el yo soy el que soy hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el yo soy el que soy tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el yo soy el que soy tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y eso es lo que pasó. El pueblo judío recibió la bendición en el tiempo de David, más aún en el tiempo de Salomón, en el primer templo, en el tiempo del primer templo. Pero el pueblo desobedeció y fueron dispersados inicialmente por 70 años en el cautiverio de Babilonia. Las dos tribus de Judá y Leví, y las otras 10 antes, ya cuando se había dividido el reino. Y de esa manera esas 10 tribus también fueron dispersadas por todas las naciones. Al cabo del tiempo retornaron para edificar Jerusalén. Los de la casa de Judá edificaron el segundo templo también, como estaba profetizado. Y después ese segundo templo refaccionado, casi vuelto a construir por Herodes el Grande, es el templo que está claramente identificado en los evangelios en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese segundo templo fue destruido, como el Señor profetizó en Mateo 24. Y veamos lo que nos dice la palabra. En Mateo capítulo 24, verso 1 y verso 2, Jesús profetizó de la destrucción del templo. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto?
De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de esa manera se cumplió la profecía, se cumplió la palabra del Señor, la palabra del Dios de Israel. El Dios Todopoderoso determinó en forma clara que el templo tendría que ser destruido, y fue así. Pero también profetizó que tendrían que ser llevados cautivos, dispersos a todas las naciones, como se había profetizado en Deuteronomio, que serían llevados dispersos. También el Señor Jesús lo profetizó en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el verso 5 en adelante, nos habla al respecto, que es justamente la profecía que nos habla de la destrucción del templo, de la dispersión del pueblo judío y del comienzo de muchas señales que acontecerían ya en la tierra y también en el pueblo judío y en el pueblo cristiano injertado en el pueblo judío, bajo la Inquisición, bajo la persecución de Roma, bajo la persecución de la Gran Babilonia. Lucas 21, verso 5 en adelante. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso ocurrió en el año 70. El verso 7 añade: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aquí no habla de su venida, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 o en Marcos capítulo 13. Muchos, tal vez en su desconocimiento de las Escrituras, creen que lo de Lucas 21 es un paralelo de Mateo 24 o de Marcos 13, pero no es así. Lucas 21 nos da información adicional, pero es una información a partir de la destrucción del templo y de lo que acontecería después, desde aquel tiempo para adelante. Y leamos lo que dice el verso 8. Jesús entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Se apareció en aquellos días ya un falso Mesías, un falso Cristo, Bar Kokhba, como se decía llamar, y se denominó ya el Cristo. Y también como él, como muchos, inclusive en los días de Pablo, decían que ya el tiempo había llegado, el tiempo ya era cerca, ya era inminente, pero era simplemente el comienzo, a partir de la destrucción del templo, del segundo templo. Y esto vamos a ver en base a todo el contexto de Lucas 21, de la dispersión del pueblo judío, de la destrucción de Jerusalén, y de qué manera serían llevados cautivos a todas las naciones. Veamos lo que dice el verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y por supuesto, desde aquel tiempo han habido guerras y han habido sediciones. Los judíos también se rebelaron contra Roma, se rebelaron contra los emperadores romanos. Ahí estaban las sediciones, y eso también se dio en diferentes partes del mundo, y hasta ahora se siguen dando. Y en sí, en esta parte sí hay un paralelo con lo que dice la Escritura en Mateo 24, de guerras y de rumores de guerras. Pero también aquí añade algo de sediciones, sediciones que continuarían hasta el fin de los días. Y el Señor dice claramente: estas cosas es necesario que acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Llevamos ya casi 2000 años, casi, de guerra, rumores de guerras y de sediciones. Y el verso 10 añade y dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en estos siglos